SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, guerra de previsiones entre el optimismo del gobierno y el horizonte oscuro del Fondo Monetario. Un crecimiento fuerte, a pesar de todas las incertidumbres internacionales. Estamos en un entorno muy incierto, turbulento a nivel internacional, de fuerte tensión geopolítica, pero en este contexto todo sigue apuntando a un crecimiento fuerte de la economía española. Y esa previsión choca con la que una hora después hacía el Fondo Monetario, lo hacía su economista jefe, Pierre-Olivier Gourinchas. The outlook is darkened significantly since April. The world may soon be teetering on the edge of a global recession, only 2 years after the last one. Que las previsiones se han oscurecido, que el mundo se asoma, se tambalea hacia una segunda recesión solo 2 años después de haber dejado atrás la última. Amid great challenge and strife, strengthening cooperation. Y que es necesario reforzar la cooperación porque ahora mismo la máquina se para y se para ya. Este 2022 se frena la economía. Este ahora mismo es el debate. El gobierno augura que la economía y la inercia todavía se sostienen. El Fondo Monetario dice esto se para ya. La cuestión, insisto, ya no es si esto se para, sino cuándo se para y cuándo empieza el freno. Y después, cuánto de profundo es el agujero en el que vayamos a entrar. Ese es el debate hoy. Así que, primero, las dos posiciones. La del gobierno, que hoy augura que el freno va a empezar el año que viene, que 2022 todavía va a ser un buen año de crecimiento del 4,3% este año. De hecho, el gobierno dice que nada va a cambiar este año todavía y sí augura un recorte brusco en el año que viene. Nadia Calviño decía hoy, literalmente: el cuadro macroeconómico que subyace a la preparación de los presupuestos mantiene la previsión de crecimiento del 4,3% para 2022 y revisa ligeramente a la baja, en 8 décimas, la previsión de crecimiento para 2023 hasta el 2,7%. En línea con las previsiones de otros organismos nacionales e internacionales. El Ejecutivo dice en línea con. Lo cierto es que otros organismos hoy dicen justo lo contrario. Pero, Lidia Ramón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Hoy lo que prácticamente plantea el Ejecutivo es que los daños de subida de tipos y de inflación no van a llegar hasta el año que viene. El Ejecutivo asegura que la caída económica no se producirá todavía este año 2022, sino que el que viene, en 2023. Según el cuadro macro que ha presentado hoy el Ejecutivo, el crecimiento se sostendrá este año en un 4,3%, pese a que Economía constata que se está produciendo ya una caída del consumo en la segunda mitad del año y solo caerá el año que viene hasta un 2,7%, 8 décimas menos de la estimación anterior. El Gobierno afirma que pese a esa ralentización, el mercado laboral seguirá fuerte y la tasa de paro terminará en el 12% el próximo año. Y en cuanto a los precios, la previsión del Gobierno es que cerrarán este año con una media del 7,8% antes de caer el año que viene a niveles del 2,9%. Así que ahora mismo el Ejecutivo está diciendo esto aguanta. Y en todo esto una pirueta y un tirabuzón contable que tiene explicación lógica. El Gobierno hoy, además de aprobar el cuadro macro, aprueba un mayor gasto público. Un 1,1% más de gasto público. El Ejecutivo está diciendo vamos a crecer menos, pero vamos a gastar más. Y además vamos a recortar el déficit. El desequilibrio del Estado se va a corregir. ¿Cómo casa todo eso? ¿Cómo es posible crecer menos, gastar más y además recaudar y recortar más el déficit? Porque la inflación está favoreciendo al gobierno, porque los precios se hinchan y se hincha la recaudación. Así que la recaudación que ahora mismo está perjudicando a todos los sectores de la economía está engordando la recaudación del gobierno. Así se cuadran las cuentas que hoy presentaba María Jesús Montero. Seguimos manteniendo nuestro compromiso con Bruselas de que en el año 22 llegaremos al 5% del objetivo de déficit y, por tanto, de consolidación fiscal. Si todas las cifras se mantienen en ese entorno, el año que viene en el 3,9%, desde el comienzo de la pandemia habremos reducido el desequilibrio fiscal en un 60%. Esto es lo que plantea el gobierno. De momento, todo aguanta, el paro
va a caer hasta el 12% y el crecimiento va a sostenerse intacto. Esto es básicamente lo que dice el gobierno este año y lo que sostiene a medias el que viene. El que viene, el crecimiento caerá, pero el paro no. El paro seguirá descendiendo considerablemente. Frente a esta visión, hoy el Fondo Monetario Internacional, una hora después de terminar la presentación del cuadro macro del gobierno, el Fondo Monetario presentaba el suyo. Y lo que dice es 2022 es año ya de freno. Many of the downside risks flagged in our April World Economic Outlook have begun to materialize. Porque los riesgos han comenzado a materializarse, a convertirse en realidad. La inflación es más alta, las economías crecen menos, China se para, amid COVID-19 outbreaks and lockdowns, and there have been further negative spillovers from the war in Ukraine. Y ha habido peores efectos de contagio por la guerra de Ucrania. Así que lo que el Fondo Monetario Internacional dice es no hay que esperar a 2023, esto se frena ya. Y lo que dice para España es exactamente eso. El Fondo Monetario dice que, al contrario que el Gobierno, que augura un crecimiento del 4,3%, España va a crecer como mucho un 4% este año. Y, al contrario que el Gobierno, que el año que viene espera un crecimiento del 2,7%, el Fondo Monetario dice la economía española va a crecer el año que viene un 2%. 7 décimas menos que el Gobierno augura de crecimiento el Fondo Monetario, que dice ahora mismo. Además, hay que tener en cuenta un factor que el Ejecutivo no ha considerado. En su cuadro macro hoy, el Gobierno no contempla el efecto de la subida de tipos, pero el Fondo Monetario dice subir tipos, que suban las hipotecas, los préstamos, va a menguar el poder de compra de los consumidores, así que ese factor puede ralentizar todavía más la economía. Despite slowing activity, global inflation has been revised up, in part due to rising food and energy prices. Los precios siguen subiendo, la inflación está en el 6,6% y en el 9,5% en las economías en desarrollo. And 9.5% in emerging market and developing economies. And is projected to remain elevated longer. Y el Fondo Monetario proyecta que esto va a seguir durante más tiempo. Así que el FMI dice la subida de tipos nos va a costar y en estos momentos hay una guerra de previsiones no sobre si esto se frena, sino sobre cuándo se frena y cuánto se frena esto. Analista senior del Real Instituto Elcano, Enrique Feas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién tiene razón? ¿Se frena la máquina, se frena la economía en 2022 o en 2023? Porque ya no estamos discutiendo si se frena, sino cuándo. ¿Quién acierta? ¿Gobierno o Fondo Monetario? Bueno, que se desacelera la economía mundial, eso ya es inevitable y ahí no hay duda ninguna, ¿no? La cuestión es el ritmo, que lógicamente en un contexto de incertidumbre como el actual, en plena guerra todavía, pues es muy difícil ir ajustando sobre la marcha. Entonces el gobierno prefiere mantener un cierto optimismo, el Fondo Monetario pues asume que la realidad es más oscura que lo que viste. ¿Hay clave política en el mensaje del gobierno? ¿Es más técnico, es más realista lo que dice el fondo? Bueno, digamos que los gobiernos tienden a no hacer reajustes de sus previsiones muy a menudo, no tan a menudo como otras instituciones de previsión, ¿no? Pero es evidente que en algún momento el gobierno tendrá que revisar a la baja sus perspectivas, porque a menos que haya sorpresa de última hora, pero lo normal es que se vaya desacelerando poco a poco la economía. Y si la cuestión de cuándo 2022 o 2023 es una cuestión política, la cuestión de cuánto es la clave en todo esto. ¿Vamos camino de un freno o vamos camino de una recesión? Bueno, un freno considerable. El problema además es que hay demasiadas incertidumbres, ¿no? El Fondo Monetario pues habla de riesgos geopolíticos, pero tenemos los riesgos financieros todavía. ¿Qué pasará con las economías emergentes muy endeudadas con esta subida de tipos inesperada o más acelerada de lo que hay? Habrá nuevos riesgos sanitarios de parones en COVID en China, habrá tensiones sociales hay demasiadas incertidumbres como para saber hacia dónde vamos, pero desde luego es una desaceleración fuerte y esperemos que no, también podría ser una recesión. Hay una clave hoy que resulta contradictoria. Todos los organismos están diciendo esto se va frenando, pero el empleo va a seguir creciendo. De hecho, hoy Nadia Calviño presentaba esto. El fuerte crecimiento económico nos permitirá mantener un fuerte ritmo de creación de empleo, con una tasa de paro media del 12,8% este año y del 12% en 2023.
¿Cómo se reconcilia esto? ¿Cómo es posible que crezcamos menos pero que contratemos más? Es muy curioso y reconozco que los economistas no tenemos todas las explicaciones a lo que está pasando. Está claro que la pandemia ha provocado un reajuste del mercado de trabajo en cierta medida, un cambio en las expectativas y también una serie de reformas que ha habido, en particular en España, pero ocurre en más países. Y está claro que el comportamiento del empleo va mucho más retrasado respecto al ciclo. Digamos que ha habido una recuperación muy fuerte y aunque terminará desacelerándose, parece que va aguantando mucho más por circunstancias que aún no somos capaces de explicar correctamente. ¿Pero esto es un retraso o esto es simplemente resistencia? Quiero decir, ¿esto se para como se para el resto de la economía o el mercado laboral aguanta? Bueno, el mercado laboral aguanta, entre otras cosas, porque nosotros, en el caso particular de España, por ejemplo, tenemos algunos sectores, incluido el turismo, por ejemplo, que ha sufrido un rebote espectacular, ¿no? Entonces es normal que en algunas cuestiones, ya que vamos en España más retrasados respecto al ciclo, también nuestro empleo resista más que el resto del ciclo europeo. Hay una clave hoy en todas estas previsiones que el Fondo Monetario sí parece incorporar, que el Gobierno sí parece olvidar, y es la de la subida de tipos. Summing up. Inflation continues to be undesirably high and is expected to remain above our target for Lagarde some time. Decía, la inflación es indeseablemente alta y va a durar indeseablemente más. Slowdown in growth, clouding the outlook for the second half of 22 and beyond. At the same time, this slowdown is being cushioned. El At our upcoming decrecimiento está ocurriendo y of interest rates will be appropriate. Y habrá nuevas subidas y serán apropiadas, decía el Banco Central Europeo. ¿Esto nos va a frenar? ¿El Gobierno ha olvidado incorporar esto? Va a frenar, evidentemente, y vamos a tener unos mayores costes de inflación de lo esperados, simplemente porque aunque España ha hecho un reajuste de sus emisiones para minimizar los efectos de subidas a corto plazo, la realidad es que los tipos han subido más de lo que esperaba el mercado y eso necesariamente va a llevar a mayores costes financieros con los que contaba el Gobierno al hacer sus previsiones. Es inevitable que tarde o temprano se produzca un reajuste en las estimaciones. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica en términos económicos ahora esta subida mayor de lo esperada? Bueno, a medida que vaya, lo bueno es que ya se han acelerado mucho las emisiones en previsiones de esta posibilidad. Digamos que a corto plazo el incremento en gasto de intereses quizás no sea demasiado elevado, pero poco a poco iremos viendo cómo gasto que en principio se pensaba destinar a otras partidas irá necesariamente a pago de intereses y como tal el déficit subirá más de lo estimado, habrá que hacer otros recortes en otros gastos. Pues Enrique Ceas, analista senior del Real Instituto Elcano, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Encantado, un abrazo. Este ahora mismo es el choque de previsiones y esta ahora mismo la situación. La cuestión, insisto, ya no es si esto se frena, sino cuándo y cuánto. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.